Esta es la parte número 4 del curso de Guerra Espiritual y Sanidad Interior. Les compartía en la lección anterior que la voluntad del hombre está relacionada con sus decisiones, con las intenciones, con propósitos, con la elección, el deseo. Es allí donde se originan las decisiones, las intenciones, los propósitos, los deseos en la voluntad. Hacer siempre lo que queremos es la esencia de la rebelión, porque justamente nuestra vieja naturaleza usa la voluntad para vivir en rebeldía y hacer lo que quiere. Cuando un creyente no renueva su voluntad para vivir y someterse a la voluntad, a la palabra de Dios, a la verdad de Dios, siempre va a querer satisfacer los deseos de la carne, ¿correcto? Es decir, si yo dejo mi voluntad fuera de la voluntad de Dios, entonces hago mi propia voluntad gobernado por los deseos de mi carne. Y esa es una actitud de la vieja naturaleza. ¿Cómo lidiamos con nuestra voluntad? ¿Cómo lidiamos con nuestra voluntad? Primero, rindiéndola, sometiéndola a Dios, rindiéndola. Me rindo a Dios. Segundo, quebrantando mi corazón delante de la presencia de Dios. Porque no, ¿qué es lo contrario a estar quebrantado? Estar rígido, duro, una tierra dura, seca. Y muchas veces una tierra dura, seca, está llena de resentimiento, de amargura, de falta de perdón. ¿Y cómo yo someto mi voluntad? Primero, la rindo a Dios. Segundo, quebranta este corazón, Señor. Quebranta este corazón, Padre. Tercero, voy a vaciarla de toda mentira, de todo pensamiento inmundo, de toda idea humana, y la voy a llenar de la voluntad de Dios, de su palabra en mi corazón. Ahora, así lidiamos con nuestra voluntad. ¿Cómo rendimos nuestra voluntad a Dios? La palabra de Dios habla de ciertos términos que nos enseñan que el rendir nuestra voluntad es un acto de elección. Por ejemplo, una de las formas como yo rindo mi voluntad, primero es con la palabra renuncia o renunciar. Renunciar. Esta palabra significa estar muerto a. Renuncio, estar muerto a. Renuncio, despojarse. Recuerda esta palabra. Esto alude a deshacerse de algo malo, como lo es el viejo hombre, una vieja vestidura. Despojarme, me despojo de esto. Renuncio a esto, me despojo de esto, como que me lo he puesto y yo me despojo de esto. Me he puesto una coraza, me he apropiado de esto como mío, pero hoy renuncio, hoy me despojo. Efesios capítulo 4, verso 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por eso la misma Biblia dice: despojaos del viejo hombre. Otra palabra, quitarse. Efesios capítulo 4, verso 31 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Estas palabras quedan enclavadas, renunciar. Alguien me preguntó: pastor, ¿cómo puedo rendir mi voluntad a Dios? Le hablé de 4 cosas. Primero, renuncia. Segundo, despójate. Cuarto, quítate. Y quinto, haz morir. Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Recuerde que Dios no nos obliga a hacer ninguna de estas cosas. Somos nosotros los que tenemos que tomar la iniciativa de renunciar a las áreas de nuestra vida que no le agradan a Dios. Tenemos que hacer morir lo malo, porque si Dios tuviera que hacerlo, entonces no hubiera venido a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Si Dios tendría que hacerlo, si fuera la obligación de Dios, si Dios estuviera obligado a hacerlo, no respetaría nuestra voluntad. Él nos creó con la voluntad, y somos nosotros quienes tomamos la voluntad de hacer la voluntad de Dios y agradar a Dios. Tenemos que hacer morir lo malo, quitar de nosotros todo aquello que nos impide el crecimiento espiritual. ¿Correcto? Es decir, desde hoy usted puede empezar a renunciar. Renuncio a la amargura, a la ira,
al pasado, a los deseos de la carne. Cuando el ser humano está decidido a hacer la voluntad de Dios perfecta, la voluntad de Dios tal cual, todas sus promesas serán en un sí y en un amén. Así como decide obedecer las demandas, también recibe los beneficios, las promesas. Por eso es importante siempre, yo lo pienso de esta manera y digo, cristianos que seguimos luchando con esa vieja naturaleza, pastor, ¿algún día morirá esa vieja naturaleza? No, tenemos que renunciar, despojarnos, quitarlo de nosotros y hacer morir en nosotros cada día esa vieja naturaleza. Ahora, ¿cómo se quebranta la voluntad? ¿Cómo se ve quebrantada? ¿Cómo se quebranta la voluntad? Nuestra voluntad es quebrantada cuando Dios nos disciplina, nos castiga como un padre castiga a su hijo en amor. A esto también le podemos llamar el método de la trituración. Muchas veces no queremos escuchar eso y no entendemos por qué Dios permite muchas veces ser pasados por el prueba de la fuego. Como siempre digo estas palabras, el oro se purifica en fuego, mas el corazón del hombre se purifica en el horno de fuego del sufrimiento. El libro de Isaías capítulo 57 verso 15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Mire qué tremendo texto. La voluntad de Dios la podemos conocer y cumplir por lo menos de tres maneras. Uno, por iluminación, la entendemos y lo hacemos. Dos, por revelación, nos es dada a conocer y la cumplimos. Tres, por trituración. La trituración tiene que ver con las circunstancias dolorosas que Dios permite en nuestras vidas, las cuales utiliza para enseñarnos a cambiar. Usted decide, por iluminación, por revelación o por trituración. Yo no quiero la trituración, no quiero que el peso de la prueba pase sobre mí para yo recién decidir obedecer. Tengo la voluntad. Usted hoy puede tomar la decisión de hacer la voluntad de Dios. Conózcala y cúmplala. Recuerde que el mayor obstáculo de nuestras vidas para hacer la voluntad de Dios es nuestra propia voluntad, nuestro yo, nuestra vieja naturaleza. Pero hoy usted puede tomar la decisión voluntariamente de hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo va a ser nuestra voluntad? La renovación de nuestra mente por medio de la palabra de Dios va a producir un deseo. Y como ya sabemos, los deseos se encuentran en la voluntad. Cuando nuestra mente empieza a ser renovada, comenzamos a sentirnos bien haciendo la voluntad de Dios. Comenzamos a sentir que se siente bien hacer la voluntad de Dios. Como dice el libro de Filipenses capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo no sé cómo leen estos predicadores o estos pastores o maestros cuando leen el libro de Filipenses. ¿Cómo lo leen? Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, es decir, primero estoy persuadido, yo lo entiendo así, y yo sé que Dios comenzó una obra en mi vida y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, hasta el final, hasta el tiempo final, la obra irá perfeccionándose. Cuando alguien dice y critica lo que yo estoy hablando, porque sé que hay muchos pastores, maestros que van a criticar lo que yo estoy hablando. Básicamente ellos van a decir que la obra que se hizo en la cruz del Calvario es una obra completa, que ya estamos completamente renovados, transformados. Y yo creo eso, también lo creo, que Dios hizo la obra completa en nuestras vidas. Nos salvó, nos santificó, nos justificó, somos herederos juntamente con Abraham, somos hijos de la promesa, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, creo en el cielo, y en el cielo me voy a ir, creo que Dios ha prometido grandes cosas, pero yo creo, como dice la Biblia, estoy persuadido que el que comenzó la obra en mi vida, la va a perfeccionar, iré siendo transformado. ¿Dónde radica? En la voluntad. Cuando mi voluntad obedece más a Dios, y cuando mi voluntad obedece menos a la carne, menos al pecado, menos al viejo hombre. Cuando esto ocurre, podemos decir lo que dijeron
los apóstoles Juan y Pablo. Es necesario que Él crezca y que yo mengue. Juan 3:30. Como dice Gálatas 2:20. Y no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El sometimiento de nuestra voluntad va a ser un sacrificio a Dios. Y entonces podremos comprobar o experimentar personalmente la transformación continua en nuestras vidas. Por eso dice 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque es nuestro hombre exterior que se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. ¡Qué tremendo! Lo voy a volver a leer. Por tanto, no desmayemos. Primero, hermano, no desmayes. No te rindas. Sigue adelante. Porque dice, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el hombre interior, no obstante, se renueva cada día, o como diría el texto, de día en día. Busquemos a Dios con responsabilidad, con ganas, con entusiasmo, para encontrar su voluntad y nuestras vidas puedan ser transformadas. Las emociones son parte del hombre. Eso envuelve nuestros sentimientos y nuestros afectos. Hay varias emociones, también hay emociones negativas, como tristeza, ira, vergüenza, dolor, miedo, celos, confusión, odio. De la misma manera hay emociones positivas, ¿como cuál? Como el amor, el sentimiento del amor, el gozo. Las emociones están en la vista, el gusto, el tacto, el olfato, el oído. Ahí están nuestras emociones. ¡Ay, qué rico! ¡Uy, qué lindo sonido! ¡Ay, cómo me gusta! Son nuestras emociones. La realidad, ¿cuál es la realidad de las emociones? Jesucristo realmente enfrentó todas las emociones y los sentimientos de la vida humana, y lo hizo para proveernos de recursos con el fin de que pudiéramos controlarlas. Recuerda esto: Jesucristo enfrentó todas las emociones humanas. La persona que vive motivada solamente por sus sentimientos restará valor o importancia a todos los principios bíblicos. No significa que porque Jesús reconoció, aceptó nuestras emociones, sean las que nos controlen. No. Las personas controladas por las emociones, básicamente no le importa los principios bíblicos, solo lo que sienten. Por eso el libro de Santiago capítulo 1, verso 6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Recuérdelo, las emociones son echadas de una parte a otra, arrastradas por el viento, y quien tal haga no recibirá nada del Señor. Dice, una tristeza intensa es las que viven gobernados por las emociones, ¿correcto? Por ejemplo, así como decía de una tristeza intensa. Una tristeza intensa va seguida de un gran gozo, ¿no? O un júbilo, porque las personas, ahorita me da tristeza que muchas veces hay cristianos dentro de la iglesia que viven gobernados bajo las emociones, pero luego me da alegría ver que les ha ido bien. Y entonces las tristezas, los gozos, son emociones, pero eso no debe controlar nuestras vidas. Por ejemplo, una depresión viene después de un gran entusiasmo. Por ejemplo, en el caso de Elías, recuerdan ustedes, les he compartido, ¿no? Él se sintió desanimado después de haberle cortado la cabeza a los profetas de Baal, ¿correcto? ¿Se acuerdan? Es posible que el ascenso y el descenso de las emociones no solo descalifiquen a un creyente para andar en el espíritu, sino que también lo empujen a andar en la carne. Cuando uno es gobernado por las emociones, puede fácilmente andar en la carne, puede fácilmente ser descalificado como buen creyente por no andar en el espíritu. Recuerden, cuando el espíritu comienza a dirigir la vida del hombre, las emociones se controlarán. Como consecuencia, el silencio total de las emociones es una condición para poder caminar en el espíritu, hacer callar las emociones. Ahora, eso no quiere decir que yo no me emocione, pero si yo puedo someter las emociones al espíritu, cuando el espíritu comience a dirigir la vida del hombre, las emociones se controlarán.
Como consecuencia, el silencio total de las emociones es una condición para poder caminar en el Espíritu. Pocos cristianos, incluyéndome a mí, hemos podido controlar nuestras emociones, acallar completamente nuestras emociones. Muchas veces hablamos cosas absurdas, cosas tontas, palabras de fracaso, palabras de desaliento, todo producto de emociones. Y no hablamos nada conforme a la voluntad de Dios porque no estamos controlados por el Espíritu. Cuando estamos controlados por el Espíritu, sometemos nuestras emociones. Ahora, inspiración y emoción. Podría ser un título, ¿no? La inspiración es impartida por el Espíritu Santo y no necesita ningún estímulo externo para funcionar. La inspiración nace de nuestro interior, es una irrupción del Espíritu. Las emociones son impartidas por circunstancias externas y se marchitan sin la ayuda de nada, ¿no? Simplemente desaparecen como el viento, como le diría, como las ondas del mar. Un creyente que en un momento se siente en el tercer cielo por algo que le ocurrió y en otro momento se deprime y se siente en el infierno, está siendo controlado por las emociones, lógicamente. Ahora, ¿cómo las emociones afectan nuestras vidas? Primero, influyen en nuestra relación con otro. De esa manera, las emociones afectan nuestras vidas, porque hoy lo miramos bien, mañana lo miramos mal, hoy lo tratamos bien, mañana lo tratamos mal, por algo que nos enteramos, o por algo que sabemos, o por algo que creemos. Entonces nos influye en nuestra relación con los demás. Nosotros somos el producto de nuestras experiencias pasadas y nuestras reacciones surgen de acuerdo a las heridas que hemos experimentado en el pasado. Muchas veces nuestro pasado controla nuestro presente. Por ejemplo, una mujer que fue abusada por su esposo va a estar siempre a la defensiva en cualquier otra relación. O una mujer que fue abusada por alguien o tuvo un acosador, un abusador constante, cuando se case va a tener una inquina, una ojeriza contra su esposo, algo va a estar mal. Otro caso sería el de una persona que tiene raíz de rechazo, que le impide manifestar sus emociones y como consecuencia se crea una baja autoestima, porque no puede demostrar una alegría, un ímpetu sano, porque tiene miedo al rechazo. Entonces las emociones afectan la vida de las personas. Las emociones afectan la vida de las emociones, afectan en sus relaciones y afectan en su conducta y su comportamiento. Ahora, ¿será un obstáculo para nuestra fe? Si nos dejamos guiar por las emociones, será muy difícil creer la palabra de Dios, porque siempre estará esa palabra cuando sienta. Cuando sienta haré esto. Siempre vamos a querer ver primero para después creer. Primero tengo que verlo. Los creyentes debemos caminar por convicción y no por emoción. Las heridas emocionales impiden entregar al cuerpo de Cristo efectivamente. Siempre las heridas impiden entregarse al cuerpo de Cristo con eficacia. No podemos convivir con amor, con respeto, porque estamos llenos de sentimientos de rechazo, de baja autoestima. Entonces las heridas emocionales impiden mi relación con la iglesia, que mi relación sea efectiva. Me impiden convivir en amor, sin temor a ser rechazado. Las heridas del pasado están dañando su presente y su felicidad. 2 Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. Siéntase amado. Pastor, pero no, simplemente usted es amado. Usted es bienvenido. Dice, no andamos por fe. Andamos por fe, no por vista. Juan 20, 24, 25. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Juan 20, 24 al 25. Miren un Tomás incrédulo, usando sus mecanismos de defensa, porque eso fue mecanismos de defensa que utilizamos cuando estamos heridos. ¿Cuáles son? Muchos creyentes han sido heridos, esconden el dolor en lo más profundo y evitan por todos los medios hablar de ellos. Otros usan mecanismos de defensa, como por ejemplo proyectar el rechazo.
Vamos, ¿cómo proyectamos el rechazo? En este caso se da cuando las personas sienten o muestran un rechazo a reconocer que ha sido herido, prefieren negarlo y dicen, no, estoy bien, no, yo no me siento rechazado. Nadie me ha rechazado, rechazan la idea de que han sido rechazados. Antes de enfrentarse a ella y hacer algo para sanarse, simplemente lo rechazan. Yo conozco personas que viven atrapados en las drogas, atrapados en cadenas, o una vida destruida, desastrosa, y dicen, he tenido una buena niñez, yo he tenido una bonita infancia, yo no me recuerdo de nada de mi pasado, pero justamente el rechazar, el rechazo, es aquello que los mantiene postrados, heridos, imposibilitados de poder levantarse. Lo otro es la autojustificación. La autojustificación es un mecanismo de defensa utilizado por las personas heridas cuando se sienten incapaces de aceptar la responsabilidad que le corresponde de sus actos. Dicen, no, lo que pasa es que esto, lo que pasa es que el otro, lo que pasa es que aquí, lo que pasa es que allá. Prefieren poner cualquier excusa, por más inverosímil que sea, antes que reconocer que algo no está bien en sus vidas. Por eso el primer paso es reconocer. Para poder ser sanado, tengo que reconocer, no una autojustificación. El tercer medio de defensa es el aislamiento. No sé si usted conoce esta palabra, el aislamiento. Esto sucede cuando la persona herida decide apartarse del resto, rechazando toda posibilidad de ayuda y prefiriendo estar a solas, de vivir basado en su aislamiento. Es decir, permanecen aferrados a su herida. Yo voy a estar así, así voy a vivir, así voy a morir. ¿Cómo lidiar con las emociones? Con las heridas. ¿Cómo lidiar con las emociones heridas? Porque son heridas y son emociones. Pero las emociones, cuando están heridas, es un verdadero desastre en la vida de las personas. Primero, enfrentando la verdad. Muchas veces confrontar la verdad es muy doloroso, pero recuerde que la puerta por donde entra el dolor es la misma puerta por donde debe de salir. Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Las heridas escondidas, los traumas, la falta de perdón, los abusos de todo tipo y los pecados son como una comida podrida en un refrigerador. Muchas veces percibimos el mal olor y no sabemos de dónde viene, pero más tarde encontramos que hay algo podrido en el refrigerador que lo está contaminando todo. Cuando nos escondemos detrás de una puerta de dolor, tenemos que regresar por la misma puerta para ser libres. Tenemos que enfrentarnos con esa verdad. ¿Qué pasó? ¿Quién me pasó? Segundo, confesando que nos duele. Si no acepto que me duele. Por eso dice Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Miren el poder de la confesión, del confesar nuestras ofensas. Tenemos que enfrentarnos con la verdad. Ahora, lo tercero sería perdonando y olvidando. Muchas veces dice, he perdonado, pero sigo recordando. Si usted sigue recordando es porque no ha perdonado. El perdón no es un sentimiento, es una decisión. Tenemos que perdonar a aquellos que nos han ofendido. Por eso dice el libro de Marcos 11:25, y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Por eso dice, perdonad. Perdonar y olvidar. No dice, perdonar no es olvidar. Perdonar es olvidar. Otro punto importante es desarrollando dominio propio. Tomemos una decisión firme de caminar de acuerdo al espíritu y no por las emociones. Si sobre todas las cosas es importante desarrollar el dominio propio, que me ayude a anclarme en lo que yo he hecho. Si he perdonado, he perdonado. Por eso dice Gálatas 5:16, digo pues andad en el espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. La carne siempre se va a querer salir con su voluntad, siempre se va a querer salir con su voluntad. No andéis, apagáis la carne. Un punto más sería haciendo un compromiso, hacer un compromiso verdadero de no vivir gobernado por las emociones, sino por los principios de la palabra de Dios. Es una forma de sanarme, soy libre, soy sano. Cristo se llevó toda maldición generacional, declarando la verdad y creyéndolo. Otro punto sería dando prioridad
a la intuición del Espíritu Santo. Conocimiento inmediato de la verdad que nos ofrece el Espíritu Santo sin necesidad de razonarlo. Él me lo dijo, yo lo creo y lo asumo. Por eso dice el libro de Isaías 43, 18 al 19, no os acordéis de las cosas pasadas, ni tragáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosas nuevas, pronto saldrá a la luz. ¿No lo conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y río en la soledad. Oh, gloria a Dios. Ahora, ¿qué es la mente? La mente es la parte del hombre donde se encuentra esa habilidad de razonar y donde radica esa habilidad de escoger. Tanto razonar como escoger son las dos características que nos diferencian de los demás seres creados, ¿correcto? Ahora, ¿qué hacemos con la mente? La mente necesita ser renovada por medio de la palabra de Dios. Antes de ser creyente teníamos un sinnúmero de patrones, ideologías, argumentos, formas de pensar diferentes, contrarios a la voluntad de Dios. Mas ahora que estamos en Cristo, necesitamos renovar y quitar de nuestra mente esas ideas viejas para poner los nuevos conceptos de la palabra de Dios dentro de nosotros que marquen el rumbo, que sean el faro de nuestras vidas. ¿Cómo renovamos nuestra mente? Poniendo repetidamente la palabra de Dios en nuestra mente. Alguien me dice, pastor, ¿para qué hace estos audios? Para ayudarle, para que usted sea bendecido, para que constantemente esté escuchando la palabra de Dios. Yo he visto a las personas cómo se concentran en el YouTube, en el Instagram, en el TikTok, en el Facebook, y digo, la palabra tiene que ser llevada, y pastor, pero no lo va a ver nadie. Pastor, pero diga que le pongan, yo no estoy para que me pongan ni un like, ni que me pongan corazoncitos. Si usted quiere hacerlo, hágalo. Pero yo lo que quiero hacer es ayudarle en el trato de Dios, en el trabajo, en lo que estamos haciendo, en la renovación. Porque si uno pone repetidamente la palabra de Dios en nuestra mente, lee la Biblia, lo escucha una y otra vez, ahí estoy siendo renovado en mi manera de pensar. Otra forma, meditando en la palabra de Dios. Rumiar, meditar, es hora de que nuestra mente se concentre solo en la verdad de Dios. Por eso dice Romanos capítulo 12, verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12, 2. La palabra renovar se compone de dos vocablos, ya usted lo sabe. Renovar. Recuerden, la palabra renovar se compone de dos vocablos. Significa repetir, novar significa nuevo. Repetir, 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 repetir. En otras palabras, lo que está diciendo es que quiten lo viejo y repitan, pongan algo nuevo una y otra vez, escúchenlo, repítanlo, repitan la palabra de Dios. Cuando la mente es renovada, la voluntad rendida y las emociones controladas por el Espíritu Santo, habrá una cooperación para unificar ese ser total y entonces Dios hará algo nuevo en nosotros. Nosotros somos lo que hemos escuchado. Normalmente siempre nos han repetido una y otra vez lo malos que somos, la desgracia de haber nacido, los problemas que tenemos, juzgándonos una y otra vez, que al final lo hemos creído. Pero si nosotros repetimos una y otra vez la palabra de Dios, seremos transformados y conoceremos la voluntad de Dios y Dios hará algo nuevo en nuestras vidas. Ahora, para ir terminando esta parte, ¿qué es el cuerpo? El cuerpo es el asiento de los deseos y las pasiones naturales. Es el medio que usa el espíritu y el alma para proyectarse hacia el mundo. Ni el espíritu ni el alma podrían hacer algo en el mundo si no se proyectan a través del cuerpo. Entonces podemos decir que el hombre es un espíritu que tiene alma y que vive dentro de un cuerpo físico. Al haber estudiado las divisiones del hombre total, espíritu, alma y cuerpo, y habiendo reconocido que el espíritu es el que nace de nuevo, el alma, la voluntad, las emociones, para poder terminar este capítulo, esta primera parte, ahora ya sabemos por qué las emociones tienen que ser sanadas. Las emociones deben ser restauradas y sanadas para que no queden indefinidamente las heridas del pasado de nosotros, para que sean cortadas de raíz. La mente debe ser renovada repetidamente, colocando la palabra de Dios una y otra vez. De esta manera se logra eficientemente el crecimiento espiritual del ser total, cuerpo, alma y espíritu, para alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo,
a fin de que el hombre sea perfecto conforme a la palabra. Entonces, los creyentes deben pasar por este proceso con la seguridad y profunda convicción de que la redención que Cristo hizo en la cruz del Calvario es perfecta, y Cristo efectuó la obra redentora. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es más que suficiente para libertarnos y sanarnos de todas las heridas del pasado. Está claro, porque escrito está, recuérdalo. Se lo voy a volver a decir claramente. Recuerde, tenga la profunda convicción que la redención perfecta efectuada por Jesucristo en la cruz fue más que suficiente. No hay nada más. Es todo. Para librarnos, para sanarnos, para perdonarnos y conducirnos al cielo, a la gloria eterna. Usted es una nueva criatura con un nuevo corazón. Usted es salvo por la gracia y la misericordia de Dios. Trabajaremos en estos días, en estos momentos, para poder que usted pueda disfrutar en la tierra la vida abundante que Cristo prometió. Os he dado vida, pero vida en abundancia. Dios me lo bendiga. Vamos a continuar.